Así que vamos a empezar a desarrollarla, ¿no? El Poder Legislativo concedió facultades en el ámbito económico al Poder Ejecutivo, pero dicho poder promulgó un decreto legislativo para optimizar los servicios farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos. Posteriormente, el Pleno derogó el decreto de mención. La acción tomada por el Pleno es constitucional. Lo que pasa es que, primero, ¿qué es un decreto legislativo? El decreto legislativo es una norma que dicta el presidente de la República por encargo o porque el Congreso le da el permiso para que lo haga, pero generalmente es a pedido del presidente, ¿no? Si el presidente pide facultades legislativas, lo que pasa es que el presidente no puede dar normas con rango de ley. Las normas que da con rango de ley son aquellas que le autoriza el Congreso, en este caso los decretos legislativos, y los decretos de urgencia, pero los decretos de urgencia con cargo a dar cuenta al Congreso, ¿no? Entonces, estos decretos legislativos, que son normas que tienen rango de ley, el permiso se lo otorga al Congreso, pero el Congreso le dice, le escribe ahí, porque hay un documento, es una resolución legislativa, en ese documento le autoriza al presidente dar decreto legislativo sobre un tema específico. Seguridad ciudadana, seguridad ciudadana. Defensa nacional, defensa nacional. Sistema tributario, sistema tributario. O sea, tú no puedes recibir la facultad para hacer A y te dedicas a hacer B o C, ¿me entiendes? Entonces, obviamente, dice, el Poder Legislativo concedió facultades en el ámbito económico. Mira, en el ámbito económico, al Poder Ejecutivo. O sea, en el ámbito económico, al Poder Ejecutivo. Pero dicho poder promulgó un decreto legislativo para utilizar los servicios farmacéuticos y dispositivos médicos. ¿Entiendes? Entonces, como recibió una facultad para temas de carácter económico y él ya se fue a temas más que nada de salud, entonces posteriormente, dice el Pleno derogó el decreto de mención. La pregunta es, ¿la acción tomada por el Pleno, o sea, por el Congreso, es constitucional? La respuesta correcta es sí. Sí, porque el decreto es asunto de competencia, no porque hay facultad del Ejecutivo, sí, porque el Congreso no dio facultad, ahí está, listo. Sí, porque el Congreso, ahí está, esa es la respuesta. Sí, porque el Congreso no le dio facultades para legislar en materia de salud, le dio para legislar en otro tema, por eso, ¿ya? Esa es la respuesta. Está bien la respuesta. Muchas gracias, profesor, gracias. Ya, no hay problema. Ya te voy a bajar un poquito la luz porque está brillando demasiado al lado del compu. Y tú sabes qué fastidio. Voy a ponerlo en cero. Ahora sí, está mejor. Listo. Ahora sí. Bien, vamos a empezar entonces nuestra reunión. Ya empezamos nuestra reunión. Hoy día nos toca hablar del poder ejecutivo y el poder judicial. Estamos en la semana 7. Estamos en la semana número 7. ¿Está bien? En esta semana vemos el poder ejecutivo. Este poder es el encargado de hacer cumplir la norma. El Congreso da la ley y el ejecutivo hace cumplir la ley. Esa es la idea. ¿Está bien? Pues su mismo nombre dice ejecutivo, ¿no? Su función es ejecutiva, dice, a través de actos de gobierno que revisten un carácter político, ¿no? Cumplimiento de las leyes y mediante actos administrativos. Y así. Muy bien. Entonces, esa es la idea del Poder Ejecutivo, cumplir la norma. El Poder Ejecutivo está formado por el Presidente de la República y por el Consejo de Ministros. Aquí no he querido poner a Dina Boluarte porque, ¿para qué? Correcto, pero sí está en tu, ¿cómo se llama? Sí está en tu, ¿cómo se llama? En tu material teórico que te mandé, ahí está. Ahí está, así que si la extrañas a tu madrina, ahí la puedes ver. Correcto. Entonces, seguimos por acá. El presidente de la República es el jefe de Estado. Muy bien. Es el jefe de Estado. Muy bien.
Dice acá, se me cumple un año, no cuenta. Dice. No llega al año, no llega al año. Ya falta poco ya. En estos días ya debe estar por salir. Es que ya se vuelve insostenible. Es insostenible su permanencia. Y obviamente tiene que salir. Tienes como mi amiga, no lo suelta. Ah, bueno. ¿Qué tipo de amiga tendrá? Bueno, entonces seguimos bajando. El presidente de la República es el jefe de Estado. ¿Está bien? Muy bien. Es el jefe del Estado y personifica a la nación. Eso es. Muy bien. Es el jefe del Estado y es el que personifica a la nación. Muy bien. Eh, claro, claro, porque cuenta con... Él es peruano de nacimiento, según lo que manda la Constitución Política. Peruano de nacimiento. Entonces, sí, tendríamos que agregarle una o modificar ahí la Constitución para impedirle, ¿no? Porque mientras no se modifique, él está apto para poder ser presidente de la República, ¿no? Ya surgió un nuevo líder, dicen, ¿no? Ya surgió un nuevo líder ahora, un próximo candidato a la presidencia. ¿Han visto o no? ¿Quién? Es el rector de la UNI. Pucha, que en las redes sociales están que lo elevan al doctor, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante. Me parece un hombre muy conocedor, muy inteligente. Tendría que analizarlo bien, pero me parece un hombre muy interesante, de verdad. Mm, Sí, muy buenas entrevistas. Y lo deja a todos calladitos, ¿no? Porque es un hombre bien inteligente. Excelente. Muy bien. Entonces, el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Los requisitos para ser presidente de la República, pues no es una gran cosa, ¿no? Cualquier persona cumpliendo estos tres requisitos es el presidente de la República. Estamos hablando de un peruano de nacimiento, debe tener más de 35 años y tener que derecho de sufragio, ¿correcto? Derecho de sufragio. ¿Ya ves? Nada más. Listo. Derecho de sufragio. O sea, profe, cualquier persona, sí, ahí está. Tú, pues, esos son tus presidentes que has tenido desde el año 90. Dice, de los pocos ingenieros que respeto. Sí, me parece, yo también estoy por ese lado, ¿ah? Me agrada el doctor, el ingeniero. Profesor, buenas noches, pero no tiene que ser militante un año para poder postular. Una buena pregunta, una buena pregunta. Claro, si no me equivoco, tiene que ser militante en el partido un año para que pueda postular, claro. Sí, déjame revisarlo eso. Digo, déjame revisarlo, ¿ya? Te doy la respuesta la otra semana, porque ahorita déjame revisarlo. Me ha dejado una pregunta, me ha dejado mi tarea. Para postular, debe, ya, lo reviso y te lo paso. Ah, me interesa. Me interesa. ¿Ya ves? Cuando hay preguntas interesantes uno aprende. Gracias. Entonces, voy a seguir revisando, yo lo voy a revisar eso. Listo. Profesor, disculpe, ¿quién no podría tener derecho de sufragio? Las personas que son, por ejemplo, los que son interdictos o los que están presos, ¿me entiendes? Ellos están siendo ciudadanos, no pueden tener derecho de sufragio. Un loquito, correcto. Entonces, esa persona no, ¿ya? Por ejemplo, una persona que está presa no puede postular ni votar, obviamente, ¿no? Entonces, por eso. Ya, entonces ahí quedamos. Creo que ahí es todo bien, ¿no? Siempre pregunten. Gracias, Nadine, por estar, porque están ahí. Eso me alegra. A mí siento que no estoy hablando solo, ¿me entienden? Gracias, chicos. Bueno, y pasar domingo y a las 9 es bastante. Entonces, generalidades. Se elige por sufragio directo.
se elige por sufragio directo. ¿Qué significa? Vamos y votamos por uno, por otro. Ya está. En elecciones. Decidimos quién es el nuevo presidente. Muy bien. Es elegido el presidente que obtiene la mitad más uno del total de votos emitidos válidos. Los votos viciados o en blanco no se contabilizan. Yo no sé de dónde salió, yo no sé de dónde ha salido la idea que muchas personas me han dicho, profesor, pero uno tiene que votar porque si uno no vota, o si, ¿cómo es? Si uno vota en blanco, vota viciado, eso va para el oficialismo, no sé qué me han dicho. Yo no sé dónde sale eso, pero sí he escuchado a varias personas haberme dicho eso. Y eso pues, no es cierto. La Constitución política señala bien claro, los votos en blanco o los votos viciados, por si acaso, profe, que es un voto viciado. Cuando te dan tu cédula, hay gente que lo raya, lo malogra y todo, ¿no? Eso, entonces, ese es un voto viciado. Y el otro es un voto en blanco. ¿Está bien? Entonces, eso no se contabiliza. Solo se contabilizan los votos emitidos válidos. Y es presidente aquel que obtiene el 50% más uno de los votos emitidos válidos. Ahora, si ninguno obtiene mayoría, entonces se procede a una segunda elección, ¿correcto? A los 30 días de proclamados los cómputos oficiales. No es a los 30 días de la primera vuelta, por si acaso. No es a los 30 días de la primera vuelta, porque por ley electoral, la primera elección se lleva a cabo en el mes de abril. Abril, mayo, o sea, la segunda sería en mayo, no, nunca es en mayo, siempre es en junio. ¿Por qué? Porque obviamente, mientras se dé el cómputo oficial, se demoran, pero tú sabes, ¿no? Cómo es. Ese día, a las 3 de la tarde, al 80%, ya 80%. Promedio, ¿no? A las 7 de la noche, perdón, al 80%. A las 8 de la noche, ya al 90%. Ya, a las 10, al 99%, ya falta nada. A las 11, al 99.01, al 99, pucha, que no hay cuando acaben. Y se demoran pues un mes en dar más o menos el cómputo oficial. Y de ahí es donde sale ya la segunda vuelta. Una vez que ya se dé el cómputo oficial, 30 días para que salga en el mes de junio. En el mes de junio se llevaría a cabo la segunda vuelta. Eso dentro de un margen constitucional, ¿no? Legal. Ahora, el adelanto de elecciones implica pues modificar la constitución política y todas esas cosas, ¿no? Por eso que en realidad lo más saludable sería, si queremos adelantar las elecciones, es bien sencillo. Señora Dina Boluarte, renuncia. Así de fácil. Tendría que renunciar, profe, disculpe, ¿qué porcentaje como mínimo debe alcanzar para que se vaya a segunda vuelta? No, no, no. Los dos primeras, o sea, los que alcanzan las dos primeras mayorías, las más altas puntajes, porcentajes, estos van a segunda vuelta. Los dos. Ujú. ¿Qué es un qué es un cómputo oficial, no? O sea, ya la cifra oficial de cuántos votos alcanzó un candidato u otro candidato. Eso lo da el Jurado Nacional de Elecciones. Ya pues, listo. Ya ves, San Marco dando resultados. Siempre se demora. Y bueno, así es. Más o menos esa es la idea. Seguimos bajando. El mandato presidencial, por si acaso, hay un pedido que ha quedado, creo, en stand-by o por revisar, que el pedido es cambiar la Constitución en el artículo que señala que hay primera y segunda vuelta. Solamente quieren que sea en primera vuelta nomás, ¿no? Aquel que gana en primera vuelta, ese es el presidente. Ya tú sabes a quién quieren favorecer. Tienen poder, yo no sé por qué tanto poder puede tener una señora, de verdad, demasiado poder. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho para tener tanto poder? Yo no entiendo, demasiado, ¿ya? Pero imagínate, quieren
hay un proyecto presentado para eso. ¿Cuál es la idea? Repito, la idea es, bueno, la idea ahí es que en primera vuelta gane, ¿no? Ahora, el mandato presidencial es de 5 años, obviamente. Y esto también se modificó en la Constitución Política, ¿correcto? Porque antes no había reelección presidencial inmediata. O sea, la Constitución Política, la Constitución Política fue hecha a medida pues, de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori convoca un Congreso Constituyente para que le haga la Constitución, y este proyecto de Constitución o esa Constitución señalaba en su origen pues, que había reelección. Entonces ya Alberto Fujimori podía ser reelegido, puesto que él entra en el 90, postula en el 95 y hasta el 2000, y de ahí se quiere quedar nuevamente, ¿no? Esto es lo que le dice que la militancia ordinaria. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Gracias, pero lo voy a tener que revisar en otro momento porque ahorita no tengo muy tiempo. De todas maneras, lo voy a revisar, no te preocupes. Ya, listo. De todas maneras lo voy a revisar. Ya. Listo. Entonces, por ahí estamos. Por ahí estamos. Vamos a poner por acá. Ya. Entonces, eso es así. Hoy día, como te dije, ya hay ¿cómo se llama? No hay reelección, no hay reelección. Y por acá, vamos a ver, vacancia del presidente. Muy bien. La Constitución Política, en su artículo 113, señala los motivos por el cual se puede declarar vacante el cargo de presidente. ¿Y por qué se puede declarar vacante el cargo de presidente? ¿Correcto? Listo. El cargo de presidente se puede declarar vacante por lo siguiente. Primero, 1, muerte del presidente. La vacancia significa, pues, de que vamos ya el presidente ya no puede continuar, entonces tiene que asumir otro, ¿no? Entonces, si el presidente se muere, obviamente vacante. Otro, incapacidad moral o física permanente, ¿no? Declarada por el Congreso. O sea, si el Congreso declara incapaz moral, entonces el presidente de la República es destituido del cargo, ¿no? Lo que pasó con Vizcarra. A Vizcarra lo declaró incapaz moral, ¿no? A Vizcarra lo declaró incapaz moral, Alberto Fujimori también fue incapaz moral. Por eso que Alberto Fujimori también lo sacan por ese motivo, ¿no? Su misma constitución que habla de incapacidad moral, su misma constitución lo sacó. Y de ahí el caso de Vizcarra o también, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, y hay una cosa que hay que señalar, no se sabe qué significa incapacidad moral. O sea, todo el mundo dice incapacidad moral, pero si la pregunta es, profesor, ¿qué es incapacidad moral? Ni los congresistas saben. El que tuvo que haber dado luces sobre qué es incapacidad moral es el Tribunal Constitucional. Y no lo hizo en su momento, así que nos hemos quedado todavía con la idea de qué es incapacidad moral. Así es. Otro, aceptación de su renuncia. El caso, por ejemplo, de PPK, ¿no? PPK tuvo que renunciar. Listo. El PPK tuvo que renunciar. Entonces, eso es lo que pasó con PPK. Ahora, otro motivo es que salga del territorio, ¿no? Salir del territorio sin permiso del Congreso o en todo caso, o regresar a él en el plazo fijado, ¿no? Muy bien, así es. ¿Está bien? Entonces, mira, eso es salir del país sin permiso del Congreso o no regresar en el plazo fijado. Eso es. Ese también es otro motivo para declarar vacante. Y también el presidente de República, obviamente dice ahí bien claro, el presidente de República puede ser destituido, según lo que manda el artículo 117, por traición a la patria, por impedir las elecciones, disolver el Congreso o impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral, ¿no? O sea, por eso es que a Castillo, como sea, lo querían, o sea, la idea es vacarlo, ¿no?
vacarlo. Entonces, listo. Matarlo, bueno, no se atrevieron, pero yo creo que en cualquier momento podrían haberlo hecho. Porque en realidad acá se juegan millones. Y la vida de una persona que en el Perú no vale nada. Así que pueden haber ocurrido, sí. Permanente incapacidad moral. Estaban viendo eso. ¿Cómo, no? Ya lo presentaron, pero no tenían los votos. Pedían que renuncie. El presidente no iba a renunciar, obviamente. Salir del territorio no era... Entonces empezaron a idear cómo lo vacamos. Ah, ya sé. Lo vamos a vacar por traición a la patria. Y presentaron su pedido de traición a la patria. ¿Te acuerdas? Traición a la patria que fue desestimado, pero así rechazado rotundamente, porque según lo que manda pues el Código Penal en su artículo 325, no se sujeta. Pues. O sea, ¿dónde está la figura de traición a la patria? No había. Listo, entonces, caballero, desestimado. O sea, no había forma de agarrarlo. ¿Cómo me van a agarrar? Ya, pues haciendo uso de otra figura. Ya, tú sabes, ya. Como te digo, yo creo que el miércoles en la noche o el martes en la mañanita, en la madrugada, le dijeron a Castillo, sí, te apoyamos. Y al momento le dieron la espalda. Eso para mí ha pasado. Suspensión en el ejercicio. No es lo mismo declarar vacante el cargo de presidente que suspender al presidente. Correcto. Listo. Profe, ¿con qué vacaron a Castillo? No, a Castillo lo vacaron simplemente por incapacidad moral. Incapacidad moral, ni siquiera lo han vacado por otra cosa, ¿no? O sea, incapacidad moral por haber cerrado el Congreso. Pero no tiene relación una cosa con lo otro. Qué curioso. Pero bueno, entonces eso es. Así lo han sacado a Castillo. Y ha habido una votación que no ha cumplido con los requisitos y todo, ¿no? Listo. Dice, ya es el segundo presidente vacado por eso. No, es el tercero. Es el tercero. Fujimori, ¿cómo se llama? El señor Vizcarra y ahora pata de Castillo, ¿no? Entonces seguimos bajando. Profesor, disculpe, entonces no se sabe muy bien qué es incapacidad. No entiendo mucho qué significa eso. Nadie lo sabe, hija. Nadie lo sabe. O sea, yo te puedo dar una idea de qué es incapacidad moral. Considero que esa persona, en su actuar, no es digno de estar, pues, en el cargo, ¿no? Es una persona inmoral, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué es eso, no? O sea, no es claro. Y además, yo, la verdad, yo no, o sea, no entiendo cómo un delincuente le puede llamar delincuente a otro, ¿no? O sea, hay que ser bien sinvergüenza, ¿no? Entonces, por eso es que a mí o sea, ¿cómo un congresista de la talla de ellos le va a llamar incapaz moral a otro? ¿Entiendes? Por eso. Entonces, pero no ha habido, o sea, una definición exacta que se entiende. Ni los tribunos lo quisieron decir, no les convenía tal vez o no lo sabían. Y ahí quedó. Muy bien. ¿A qué se refiere con mora? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa palabra mora? No recuerdo haber visto. Ah, moral. Por eso te digo, o sea, no se sabe, pues, no se sabe. O sea, uno puede tener ideas, pero si ni los congresistas saben, si simplemente no me cae, ya es incapacidad moral, no pues, ¿no? Eso, la vacancia por disolver el Congreso es inconstitucional. Pero hay un salvo, pues. El salvo es el artículo 134 de la Constitución Política. O sea, el presidente está facultado para disolver el Congreso, sí, siempre que se cumpla lo que manda el artículo 134.
¿Y qué dice el artículo 134? Que el presidente está facultado para disolver el Congreso si éste censura o niega la confianza a 2 consejos de ministros. ¿Entiendes? Ahí sí, ahí sí. Otra forma de cierre del Congreso no hay. Todas las demás formas son inconstitucionales. Por lo tanto, si Vizcarra hubiera cerrado el Congreso, es inconstitucional. Es un golpe de Estado. Listo. Si no saben cómo van a sacar a un presidente por algo que no está definido. Muy buena pregunta. Habrá que preguntar a los congresistas qué entienden ellos por incapacidad moral. No te van a decir, pues ni lo saben. Claro, el gabinete es el Consejo de Ministros. Muy bien. Entonces, ¿por qué se le suspende al presidente? Al presidente se le suspende por, primer caso, por un problema de carácter temporal, ¿no? Se enfermó, entonces, caballero, ¿no? Entonces, mientras está enfermo, entonces podemos suspenderlo temporalmente, ¿no? El otro, por hallarse sometido a un proceso judicial. O sea, el presidente de República durante su gobierno solo puede ser acusado, el artículo 117 lo dice, el artículo 117 dice que el presidente de República durante su gobierno solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso, no hay más, no hay más, ¿entendido? Listo. O sea que al presidente solamente se le puede acusar por eso. Como lo querían acusar al presidente lo han querido acusar por corrupción, pero no funciona, pues, no funciona la figura de corrupción. Entonces, ¿qué hizo la fiscal? Presentó su pedido de denuncia por corrupción amparándose en una norma internacional suscrita por la ONU. Por ahí la tengo, por ahí la tengo. Y amparándose en esa norma, quería acusar al presidente. Pero se nota que la fiscal es de alas peruanas, pues se nota, pues la tía tenga nada. Pues. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque ella no puede presentar, o sea, querer invalidar la constitución política con un tratado internacional. ¿Y por qué no, profe? Si es un tratado internacional. ¿Por qué? Porque la constitución política tiene rango de constitución, valga la redundancia, y un tratado tiene rango de ley, salvo que el tratado sea sobre derechos humanos. Pero ese tratado era sobre un tema diferente, derechos humanos, era por corrupción. Entonces no procede. Pero eso fue el pedido. O sea, la cosa era sacarlo a Castillo. De ahí estaban buscando la forma, ¿cómo lo sacamos? Ya, pues ya lo lograron. Lo lograron. Es cierto que para que el presidente cierre el Congreso necesita la aprobación de todos los ministros. No, de mayoría nomás. De mayoría, si no, no se pudiera, porque hay gente dentro del grupo que no va a ceder. No, es decisión del Congreso. Unanimidad no significa que todos estén de acuerdo. ¿Ah? Por favor. Listo, seguimos bajando. El artículo 115 de la Constitución Política me habla sobre lo que es el reemplazo temporal del presidente, ¿no? El presidente de la República, si no puede continuar en el cargo por motivos X, ¿no? Entonces asume el primer vicepresidente de la República, ¿correcto? El artículo 115. Lo del artículo 115, ¿qué era? El artículo 134 era para el cierre del Congreso. Entonces, el artículo 115 me dice que cuando el presidente de la República no puede continuar en el cargo, entonces asume el primer vicepresidente y concluye el periodo. ¿Entiendes? O sea, si no puede el presidente, asume el primer vicepresidente y concluye los 5 años. En su defecto, si no puede el primer vicepresidente, asume el segundo vicepresidente y concluye el periodo. O sea, termina. En su defecto, si no puede ninguno de los dos, asume el presidente del Congreso
y convoca de manera inmediata a elecciones. Acá dice, mira, acá está todo lo que estoy leyendo. Este es el artículo 115. Eso es lo que se requiere. Ahorita no queda otra cosa. Si queremos salir del entrampamiento que hay y queremos calmar un poquito a la población, porque todos los días hay protestas y ya no es justo tampoco, ¿no? Ya no es justo. La gente que no está con la protesta también se perjudica. O sea, ya pues queremos arreglarlo, ¿no? O sea, lo más salomónico es que la señora Dina se vaya a la cárcel, o sea, porque tampoco se va a ir a su casa. No se va a ir a su casa, señora. Y apenas deja de ser presidente, le van a venir más procesos, y procesos de lesa humanidad. Y la tía va a terminar presa, te apuesto que termina presa. Y bueno, cuando el presidente de la República sale del territorio, correcto, el primer vicepresidente se encarga del despacho. Eso es lo que dice. Muy bien. El primer vicepresidente se encarga del despacho. Hoy día me está doliendo los ojos. Como que el cuerpo sabe que hoy es domingo y no quiere. ¿Ah? De verdad, qué raro. A mí no me duelen los ojos, pues. Es difícil, ¿no? Porque todos los días estoy metido en esto, estoy acostumbrado, ¿no? Pero el domingo como que el cuerpo se rehúsa. Profesor, en el caso que el Congreso sí niegue la confianza 2 veces al Consejo de Ministros, entonces el presidente ha facultado para disolver el Congreso. Sí, eso es lo que está señalado en el artículo 134. ¿Qué atribuciones tiene el presidente? Ahí está tu presidente. ¿Qué atribuciones tiene la señora Dina hoy día? Acá, no, de verdad, es que lo iba a cambiar, pero de verdad que prefiero no malograr mi PPT. Ahí lo he dejado. Solamente en tu material teórico, ahí la puse nomás. Hay una foto de ella. Ahí nomás. Es ponerle en mis separatas, no te pases. Hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes. Esa es la idea. Entonces, el presidente de la República es el llamado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, la ley. El presidente de la República representa al Estado dentro y fuera del país. ¿Está bien? Representa al Estado dentro y fuera del país. Dirigir la política general de gobierno. Claro. Él es el jefe supremo, es el que dirige la política general de gobierno. Esa es en la teoría, porque en la práctica tiene que tener para casi todas las cosas que hace la aprobación o del Consejo o del Congreso, ¿no? Porque del Consejo de Ministros tiene que tener la aprobación del Consejo de Ministros. Velar por el orden interno, la seguridad exterior. El presidente de la República es el que convoca a elecciones. ¿Entendido? O sea, por ejemplo, convoca elecciones. Hay gente que le decía a Castillo, hay gente que habla porque tiene boca, pues, ¿no? Y le decían a Castillo, señor Castillo, no te queremos, renuncie. Ya, no iba a renunciar. Otro decía, convoca elecciones, vaya, sí, convoca elecciones. No puede convocar elecciones. El presidente de la República no convoca elecciones en cualquier momento, solo convoca elecciones en el último año de su mandato. ¿Entiendes? O sea, el presidente de la República puede convocar elecciones, sí, pero en el último año de su mandato. Y recién estaba entrando Castillo y ahora quería que convoque elecciones. No puede, pues. Entonces, aquí viene otra astucia del Congreso, ¿no? El Congreso decía, vamos a recortar el periodo presidencial, que este año el cargo dure 1 año. ¿Entiendes o no? O sea, los que fueron elegidos en el 2021 al 2026, que solamente dure 1 año, de 2021 al 2022. Ya estaban pensando hacer eso, pues. Pero también ellos no lo querían. Y no lo querían, ¿por qué? Porque les iba a recortar su periodo a ellos, pues, porque, ojo, las elecciones de presidente son juntas con las elecciones de congresista, ¿me entiendes? O sea, no es que se va el presidente y nosotros nos quedamos.
Eso ya lo hemos hablado. Eso ya lo hemos hablado la semana pasada. No es que el presidente se va y nosotros los congresistas nos quedamos, como decía la señora Álvarez, presidente del Congreso. Yo no sé quién la asesora, porque está loco. ¿Cómo va a decir ella? Van a haber elecciones solo para presidente. Nosotros los congresistas nos quedamos. Eso es falso, pues. Entonces, resulta de que en todo caso querían adelantar las elecciones. Y esa es una figura que sí se dio en el año 2000. En el año 2000 se adelantaron las elecciones. Alberto Fujimori convoca a elecciones. Alberto Fujimori convoca a elecciones. En el año 2000. Pero, profe, en el año 2000 él fue reelegido por tercera vez. Claro, él va a ser elegido por tercera vez, pero él convoca elecciones. Entonces, para que él pueda convocar elecciones, ¿qué hicieron? Le agregaron un dispositivo final transitorio. Está señalado en la Constitución Política, en la última parte. En la última parte de tu Constitución, dice así. Por ejemplo, por eso que esta figura la querían volver a tomar, o sea, agregarle otro, ¿no? Esto está aquí, por ejemplo, mira. Por ejemplo, dice acá, dice, es un dispositivo transitorio especial que se le agregó. Escucha, el presidente y vicepresidente de la República, elegidos en las elecciones generales del 2000, concluirán su mandato el 28 de julio del año 2001. Los congresistas, también, pues se van todos. Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio del año 2001. No son de aplicación para ellos, como por excepción, los plazos establecidos en los artículos 90, 112 de la Constitución Política. ¿Está bien? Entonces, al agregarle ese dispositivo transitorio, entonces, ¿qué hizo el señor, cómo se llama Fujimori? Pudo convocar elecciones. Por eso que el cargo duró un año. Por eso que te has dado cuenta, era 80, 85, 85, 90, 90, 95, 95, 2000. ¿Y de ahí por qué corrió? Un año, 2001, 2006, 2006, 2011. ¿Por qué? Por ese año, pues ese es el año que te estoy señalando. ¿Ya? ¿Está bien? Listo. Otro, el presidente de la República convoca legislatura extraordinaria. Las legislaturas extraordinarias son las legislaturas que, o sea, mejor dicho, los periodos de reunión del Congreso, ¿no? Lo normal es que hayan legislaturas ordinarias, ¿no? Pero las extraordinarias las convoca el presidente de la República y estas no pueden exceder de 15 días. Dice, para dirigir mensajes al Congreso, en cualquier época del año, obligatoriamente instalarse la primera legislatura. Dice acá, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Esa es la idea. O sea, el presidente de la República puede reglamentar una ley, pero la ley no puede ser, ¿qué te digo?, cambiada, ¿no? Ni o sea, sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Muy bien, así es. Cumplir y hacer cumplir las sentencias. ¿Ya ves? Resoluciones y algún de los órganos jurisdiccionales. Muy bien. Y acá también tenemos otras más. Voy a borrarle el fondo porque no se ve. Fuera de aquí. Ya, ahora sí. Ahí está mejor. El presidente de la República dice, va a cumplir, a hacer cumplir la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, dirigir la política general de gobierno y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. El presidente se encarga de celebrar, ratificar tratados, pero va así. Pero el presidente celebra, el Congreso lo aprueba y el presidente ratifica. ¿Entiendes? Es como un ping-pong. Primero el presidente lo celebra, el Congreso
lo va a aprobar y el presidente lo ratifica. Se encarga de nombrar a embajadores, ministros plenipotenciarios. Muy bien. Correcto. Se ha abierto la convocatoria para la escuela de diplomáticos. Hay que tener menos de 30 años, tener una carrera, un título universitario, y postular, pues, postular y bacana, hacer diplomático en el Perú. ¿Dónde hay trabajo? En las diversas embajadas y consulados del Perú en el mundo. Pues. Interesante. Ustedes que son jovencitos, proyéctense, pues. Puede ser. Dirigir, recibir a los agentes diplomáticos extranjeros. O sea, el presidente de la República es el llamado a recibir a los agentes diplomáticos extranjeros y autorizar en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿qué más? Va a presidir el sistema de defensa nacional. Claro, pues el jefe supremo. Adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio, la soberanía del Estado, ya. Y ahí donde ya tuve ya el poder de la presidenta, ¿no? Ella tiene en sus manos el manejo de la Fuerza Armada, la Policía Nacional. Como te decía, al final de cuentas, alguien puede decir, pero a Dina no la puede meter presa porque ella no dispara, ella no estaba ahí, pero ella es la jefe suprema. Ella es la que puede con una llamadita pedir a todo, ordenar a todos los policías que se replieguen y lo van a hacer. Porque ella es la presidenta. O sea, pero hace eso y, uy, imagínate qué va a pasar. El pueblo quiere llegar al Congreso. Imagínate que lleguen al Congreso. Se meten y lo sacan calatos a todos los congresistas. Ya me imagino, ya. Lo justo. Declarar la guerra y firmar la paz. Con actuación del Congreso. Administrar la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Los bienes del Estado. Negociar empréstitos. O sea, el presidente va a negociar un empréstito, a pedir un préstamo al extranjero. Pero ahí el artículo 102 acompaña y dice, ¿no? Y dice, por ejemplo, que el que autoriza que vaya a pedir un empréstito, ¿quién es? Es el Congreso. O sea, el presidente va a pedir un empréstito porque el Congreso se lo autoriza. Si no, no. O sea, de nuevo volvemos a lo mismo. Es el Congreso, ¿no? Ya ves, dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia en materia económica y financiera y con cargo a dar cuenta al Congreso. Por ejemplo, un decreto de urgencia es una norma que tiene rango de ley. Lo dicta el presidente de la República, pero sí, con cargo a dar cuenta al Congreso. Si el Congreso no le gusta, lo deroga. Y regular tarifas arancelarias. Muy bien. Mira todo lo que hace el presidente. Seguimos bajando por acá. El presidente de la República está facultado para conceder indultos. Está facultado para conceder indultos. Voy a comprarme mañana, ya que salgo mañana, voy a comprarme lágrimas. Voy a comprar lágrimas. Con eso me va a pasar. Un par de gotitas, listo. ¿Qué me dice por acá? A ver, ¿qué es un cónsul? Un cónsul es el que representa a los ciudadanos de un país. Un embajador es el que representa al Estado. O sea, ¿quién es el representante? ¿Quién es el representante? ¿Quién es el representante del Estado en un país? El embajador. ¿Quién es el representante de los ciudadanos en un país? Ese es el cónsul. Cuando se rompen las relaciones entre países, se rompen las relaciones de Estado, no las relaciones de ciudadanos. Por eso que, ojo, cuando se rompen las relaciones, automáticamente el embajador se va. ¿Y qué significa que el embajador se va? Es una manera de decirle, ¿sabe qué? No quiero saber nada contigo. Rompe relaciones, se va.
El embajador se va, pero el cónsul no se puede ir. Y el cónsul no se puede ir porque él no representa al Estado. Él representa a los ciudadanos de ese país en este país. Profesor, ¿a qué se refiere con ministros plenipotenciarios? Ministros se puede nombrar a representantes, así se le puede llamar a las personas para que nos represente con plenas facultades. ¿Ya? A un hecho, un evento, no sé. Con plenas facultades. O sea, plenipotenciarios. ¿Ya? Listo. Y después dice más abajito que han puesto por aquí, el decreto de urgencia tiene que tener el permiso del... Todo. El presidente no hace nada si no tiene el permiso, el aval, como quiera, del Consejo de Ministros. El presidente de la República está facultado para conceder indultos. ¿Entiendes? Indultos. ¿Qué es un indulto? Un indulto es el perdón de la pena. Si a una persona lo sentenciaron a 30 años, puede venir el presidente indultarlo y dejarlo libre. Porque esa es facultad del presidente que indultar. ¿Ya? Entonces el presidente de la República puede indultar. ¿Ya? No es lo mismo que amnistía que vivimos la semana pasada. En la amnistía olvidamos el delito. ¿Está bien? Al olvidarse el delito, todas las personas que cometieron el delito salen libres. Pero en el indulto no nos olvidamos del delito, lo que nos olvidamos es de la pena. Y la persona que ha sido sentenciada se va a su casa. Porque el presidente decidió que se vaya. Seguimos por acá. El presidente de la República puede conmutar penas. ¿Qué significa conmutar penas? Puede cambiarle una pena por otra. ¿Entendido? O sea, pero eso sí, para menos, no para más. A una persona le sentencian a 15 años. Viene el presidente y dice, ¿sabe qué? Voy a conmutarle una pena. Y le cambia por 7, por 5, por lo 1, ya, normal. Eso es facultad. Y el otro, ¿qué dice acá? También puede dar el llamado derecho de gracia. ¿Ya? Así como puede dar indultos, puede dar conmutación de pena, también puede dar, ¿qué? Derecho de gracia. Pero el derecho de gracia se da cuando se cumplan algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué dice acá? Mira, el derecho de gracia en beneficio del procesado. Primero, que no está sentenciado, es procesado. Dice, procesado en los casos que haya, en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido al doble de su plazo más su ampliatorio. O sea, en el proceso de instrucción, el proceso que se está investigando, ya excedió el plazo. Ya vamos, 18 meses dura la etapa de instrucción. El doble sería 36 meses, o sea, serían 3 años. Y no se ha logrado nada, no hay pruebas, no hay nada. Aparte, el fiscal pide una ampliatoria y no hay nada. Entonces, si no tenemos ninguna prueba y ya lleva meses, entonces el presidente de la República puede decir, ¿sabe qué? Te voy a dar derecho de gracia. Simplemente eres libre. Se acabó. Eso puede ser el presidente. El presidente hace 3 cosas. Con respecto al tema, indulto, conmutación de penas y derecho de gracia. Después dice, el presidente puede conferir condecoraciones. El presidente de la República puede autorizar a que peruanos viajen al extranjero, o sea, estén sirviendo a un ejército extranjero. Y después dice acá, mira, ejercer demás funciones que la Constitución y las leyes señalan, ¿no? Y demás funciones. También puede, pero el presidente también puede dar, no, amnistía no lo da el presidente, amnistía lo da el Congreso, le moví esta semana pasada. Después que me dicen por acá, dice, junto con el presidente de la República, que, bueno, ya dije, el presidente da indulto y el Congreso da amnistía. Otro, dice ahí, dice, el procesado tiene que
ser un funcionario o puede ser cualquier persona. Consejo de Ministros. Ya, el Consejo de Ministros, acá. El Consejo de Ministros está formado por todos los ministros. Cada uno de ellos tiene un cargo, pues, ¿no? Cada uno de ellos tiene un cargo. Por eso está a cargo, como dice, de los servicios públicos. Salud, educación, ¿no? Transporte, ya. Esto está a cargo de los servicios públicos. Muy bien. Lo curioso o lo interesante de este organismo es que, obviamente, va a ser el que va a refrendar los actos del presidente. Va a refrendar que los actos del presidente. Muy bien. Todo lo que haga el presidente de la República debe llevar refrendación ministerial. Si no lleva refrendación ministerial, ese acto es nulo, no vale. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Ministros? Se encarga de refrendar. Muy bien. Está dirigido por el presidente de la República y cuando éste no se encuentra, por el presidente del Consejo de Ministros. Es nombrado por el presidente de la República. Ahí está. No he querido poner al señor Otárola. Mejor pongo al profesor Aníbal Torres. Listo. Entonces, ahí están los... Actualmente tenemos 18 ministerios. Actualmente tenemos 18 ministerios. Sino que tenemos 19 ministros porque el premier es el que termina ahora, ¿no? No siempre lo hacía, pero es el que coordina con los demás. ¿Entendido? Es el que coordina con los demás. O sea, cada ministro tiene un área, ¿no? Por ejemplo, una cartera, salud, educación, transporte. Cada ministro tiene su cartera, ¿no? Pero ellos coordinan con el premier. ¿Y quién es el premier? En este caso, el doctor Aníbal Torres en su momento, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del presidente del Consejo de Ministros? Quien puede ser, como dice acá bien claro, quien puede ser un ministro sin cartera, ¿no? ¿Qué significa ministro sin cartera? Ya te dije, que no tenga un cargo específico. Ahí está. Puede ser un ministro sin cartera. Y después dice ahí, después del presidente de la República, es el portavoz autorizado del gobierno. ¿Ya? ¿Qué hace? Después del presidente de la República, es el portavoz autorizado del gobierno. Ah, ya. O sea, él habla en nombre del presidente de la República, chicos. ¿Eh? Es el que va a hablar en nombre del presidente de la República. Y es el portavoz autorizado. Coordina, dice acá, funcione con los demás ministros. Y se encarga de refrendar los decretos legislativos, decretos de urgencia y demás normas. Así va. Se va a encargar de refrendar decretos de urgencia y demás normas, ¿no? Muy bien. O sea, ¿qué significa eso? Refrendar, avala. Todas las normas que el presidente de la República tienen el aval de, bueno, pues, los ministros. ¿Okay? Así es. Requisitos para ser ministro, gran cosa. Primero, peruano de nacimiento. Ciudadano en ejercicio. Nuevamente, volvemos a lo mismo, no debe ser un interdito ni nada por el estilo. Tiene que ser un ciudadano en ejercicio. Aparte de eso, 25 años. Y también, dice ahí bien claro, que los militares o los policías pueden ser también Congreso. Ya, ahora sí. Acá dice, mira, tal como te digo, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden ser ministros. Ya está. Bien, chicos. Es lo que ocurría, por ejemplo, con el gobierno de Alberto Fujimori. Todos los ministros, pues, generalmente eran, pues, militares, ¿no?
Más bien hace tiempo ya no vemos mucho de eso. Ya, acá un ratito. Ahí está. Muy bien. Profe, ¿qué es opcional? Dice, ¿es opcional la decisión? No, cualquier persona puede ser ministro. Ahora, puede ser opcional que decida, pues el presidente decide que el ministro del Interior sea un policía, decisión de él. Correcto. Un policía o que sea un militar en el caso de defensa. ¿Normal? Es decisión del presidente. Ya, muy bien. Dice, atribuciones del Consejo de Ministros. ¿Qué atribuciones tiene el Consejo de Ministros? Dice acá bien claro, mira, aprobar los proyectos de ley. Aprobar los proyectos de ley que el presidente somete. Dice acá, el presidente enviados al Congreso. ¿Ya? O sea, los proyectos de ley que el presidente envía al Congreso tienen que tener la aprobación del Consejo de Ministros. Si no, no vale. ¿Ya ves? Otro, aprobar decreto legislativo, decreto de urgencia que dicte el país. Ahí está. Que dicte el presidente, perdón. Entonces, ojo, ¿qué dice ahí? El presidente de la República está encargado, el Consejo de Ministros está encargado de aprobar los decretos legislativos, los decretos de urgencia que el presidente pueda dictar. ¿Ya? Listo. Y por acá dice, mira, deliberar. ¿Qué significa deliberar? Discutir sobre temas de interés público. ¿Ya? ¿De qué se va a encargar? De deliberar, dice ahí. Deliberar sobre temas de interés público. Y obviamente los demás que le otorga la Constitución y la ley. Muy bien. Esas son las atribuciones que tiene el Consejo de Ministros. Muy bien. Más abajito dice, los ministros no pueden ejercer ninguna otra función pública, salvo la de ser congresista. Legislatura. O sea, puede ser un congresista, puede ser ministro, sí. Pide licencia, le dan licencia para que se dedique solamente a su labor de congresista. ¿Está bien? O sea, no deja de ser ministro, perdón, no deja de ser congresista, pero tiene que estar con licencia para poder ejercer como ministro. Nada más. Muy bien. Dice que, aparte de eso, no hay ministros interinos. ¿Qué significa eso? Si un ministro renuncia, el cargo se queda, obviamente, sin ministro. Entonces, ¿qué tiene que hacer el presidente? Poner a otro. No puede poner a alguien interinamente. Lo tiene que poner oficialmente ya a otro. Y si no encuentra, todavía, porque el presidente a lo mejor está pensando quién puede ser, puede encargar el ministerio a otro ministro por un plazo que no supere los 30 días. Acá está. Aparte de eso, acá hay una parte bien interesante. Por ejemplo, yo no entiendo cómo puede ahorita, aunque ahí hay varios ministros de DINA que han renunciado, en realidad ya hay varios que han renunciado, pero es que es obvio. Yo hace rato hubiera renunciado. ¿Y por qué? Porque todos los ministros son solidariamente responsables de los actos delictivos o violatorios de la Constitución o las leyes que incurre el presidente. Al presidente no se le puede acusar, hemos quedado, ¿no? Al presidente no se le puede acusar salvo del caso de traición a la patria, impedir las elecciones y sobre el Congreso. Y al presidente no se le puede acusar, salvo los motivos que hemos visto, ¿sí o no? Ya. Pero, por ejemplo, si el presidente hace algo que está mal, correcto, no se le puede acusar por todo el presidente. ¿A quién se le va? Al Consejo de Ministros. ¿Está bien? Por ejemplo, termina Dina Boluarte y ahorita que está apoyada por el Congreso, por eso que no se ve nada, porque si no, hace rato, con tantos muertos, era para interpelar al ministro del Interior. Y sin embargo, no hay nada. No hay nada. Era para ya hace rato interpelarlo, censurarlo y decir, ¿no? Y nada, nadie ve esos temas. Pero bueno, ¿qué dice ahí la acusación política? Que el presidente de la República, obviamente, o que los ministros son solidariamente responsables de los actos delictivos que cometa o violatorios a la Constitución que comete el presidente. ¿Ya? Así es.
Muy bien. ¿Qué dice acá, profesor? Dice, entonces cualquier persona puede ser ministro. Eso no estaría mal. Tiene conocimiento en su campo. Eso debería ser un requisito, pues. Pero así está. Así está, pues. Por eso que vemos tantas cosas en los ministerios, gente que no merece estar ahí, pues, porque una cuestión del presidente, ¿no? Es facultad del presidente poner a quien quiera en ese cargo. Y así. Relaciones con el legislativo. Muy bien. El presidente del Consejo de Ministros debe exponer y debatir aquí la política general de gobierno. Por ejemplo, el presidente de la República convoca elecciones, perdón, nombra un conjunto de ministros, a sus ministros, y ellos tienen un plazo de 30 días para acercarse al Congreso a exponer su política de gobierno. El Congreso los va a escuchar y el Congreso les va a dar o bien el voto de confianza o bien le niegan el voto de confianza. Si le dan el voto de confianza, en buena hora, que ese Consejo de Ministros cuenta con el apoyo del Congreso. Muy bien, pero si no le dan el voto de confianza, entonces, caballero, deben renunciar. Caballero, tienen que renunciar. Si no tienen el voto de confianza, deben renunciar. Ahora, ¿el presidente qué hace? Vuelve a nombrar a otro ministro. Los otros ministros tienen 30 días, igualito, para presentarse al Congreso. Supongamos, nuevamente ocurre, ¿no? Que le niegan la confianza. Ahí es donde se cumpliría el artículo 134. ¿Qué dice el artículo 134? Ya te he dicho que el presidente está facultado para disolver el Congreso cuando se censure o se niega la confianza a dos consejos de ministros. Nada más. Muy bien. ¿Qué dice por acá? Profesor, entonces cualquier persona puede ser, ¿qué hace el correo? Puede ser ministro, ahí lo dije. Dice ministro, ya, bueno. Debería por ahí ver los requisitos. Bueno. Profesor, ¿debe ser todo un nuevo gabinete? Sí, esa es la teoría. Por eso es que, en teoría, pero algunos repiten el cargo de ministros, pero ya en otro ministerio. En otro ministerio. Así es. Bueno, ya. Seguimos por acá. Dice, pedir la confianza, ¿no? Si no le voto de confianza, ya sabes. Y seguimos por acá. ¿Cuándo hay una crisis del gabinete? Llamamos crisis de gabinete cuando el gabinete, o sea, todos los ministros deben renunciar. Se da cuando el Congreso niega la confianza al Consejo de Ministros, o se da cuando el premier renuncia. Si el premier renuncia, caballeros, se van todos. Se van todos. A eso se llama crisis del gabinete. Que se vayan todos los ministros. El presidente convoca a otro y ya está. Listo. Disolución del Congreso. Tal como lo habíamos revisado, tal como te había dicho, el artículo 134 de la Constitución Política habla del tema. ¿De qué? De la disolución del Congreso. El presidente de la República dice bien claro, ahí está el artículo 134, que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, sí, cuando éste censura o niega la confianza a dos consejos. ¿Ya ves? Acá está. ¿Correcto? Entonces, el presidente cierra el Congreso y las próximas elecciones se realizarán a los 4 meses, a los 120 días, ¿no? De la fecha de disolución. No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. ¿Ya? No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Eso está prohibido. ¿Ya? Muy bien. No puede, ya es disuelto el Congreso, se mantiene en sus funciones, dice acá, ¿quién? La comisión permanente. O sea, cuando el Congreso se disuelve, la comisión permanente del Congreso que vimos la semana pasada, ellos se mantienen en el cargo. Bajo el estado de sitio, cuando hay estado de sitio, o sea, cuando hay peligro de guerras, invasión,
y el gobierno declara un estado de sitio, entonces no se puede disolver el Congreso. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Profe, con solo dos denegadas. Claro, así dice la cuestión política, artículo 134, revisarlo. Ya está. Vamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Listo. Entonces, ahí estamos. Seguimos bajando. Ya, ahora sí. Seguimos bajando por acá. Uy, ya está. Seguimos. El Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los poderes más corruptos que hay, de verdad. Es el peor poder, creo que existe, de verdad. Aparte los congresistas que ahora se pelean por el primer puesto del ser el peor. O es el Congreso o es el Legislativo. Pero los dos hacen unos méritos para ser considerados los peores, en realidad, sí. Adiós. Ya, ahora sí. Vamos por acá. Un ratito. Acá dice, profe, los decretos de urgencia legislativo tienen que ser aprobados por el Congreso. El caso del decreto legislativo, el caso del decreto legislativo, lo dicta el presidente porque el Congreso se lo autoriza. ¿Cierto? Ya. El caso del legislativo, el presidente lo dicta porque el Congreso le autoriza. Muy bien. Ese es en el caso del decreto legislativo. Y si el Congreso no le gusta, lo elimina. O sea, al final, todo está en manos del Congreso. En el caso, por ejemplo, del decreto de urgencia, el presidente lo dicta, pero tiene que ser en materia económica y financiera, con cargo de dar cuenta del Congreso. Si el Congreso no le gusta, igualito lo vuelve a eliminar. Y listo. ¿Te das cuenta? O sea, profesor por las puras, ¿no? Así es, ¿no? Está. Muy bien. Está. Ah, un ratito. Acá. Muy bien. Poder legislativo. Vamos aquí. Poder judicial, pero estoy hablando, mal. El Poder Judicial. Muy bien. Organismo de la República del Perú constituido por una organización jerárquica de instituciones que ejercen la potestad de administrar justicia, poder que emana del pueblo. ¿De qué se encargan? De administrar justicia, poder que va a emanar del pueblo. Así es. Correcto, correcto. ¿Qué dice la acusación política? Dice, la acusación política, mira lo que señala. La acusación política dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. ¿Qué órganos jerárquicos, profe? Corte Suprema, Corte Superior, en fin, ¿no? Así en ese orden, arriba para abajo. Corte Suprema, Corte Superior, juzgado especializado, juzgado de letrado, juzgado de paz, en fin. Listo. Así en esa orden. Muy bien. Asimismo señala que en todo proceso de existir una incompatibilidad, muy bien, entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. De existir una... ¿no? Un ratito. Ya, entonces aquí. Asimismo, hoy, cuando hay una discrepancia entre la Constitución y la ley, ¿qué ocurre? Los jueces van a elegir a la Constitución
Y cuando hay una discrepancia entre una ley y norma de menor jerarquía, como un decreto supremo, una resolución ministerial, obviamente se va a preferir la primera, ¿no? Siempre la primera. ¿Qué principios tenemos acá? Esto de acá es interesante porque te pregunta a unos principios de la administración de justicia. Por ejemplo, unidad y exclusividad. El único o los únicos que pueden que administrar justicia, voy a poner aquí, el Poder Judicial. Dice acá, en la función jurisdiccional no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente de la ESEX, de la militar y la arbitral. O sea, si me preguntaran a mí, aparte del Poder Judicial, ¿quién otro puede administrar justicia en nuestro país? Hay el Tribunal de Justicia Militar, pues chicos, militar policial, ¿correcto? Y también la arbitral. La arbitral cuando hay vamos a poner por acá, la arbitral es cuando, por ejemplo, existe un árbitro quien da una solución a un problema, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo hay arbitraje. Muy bien. Seguimos bajando. Ah, me preguntan por ahí, ¿qué es una medida cautelar? Bueno, es un instrumento que se utiliza en el derecho, por ejemplo, para, de esa manera, al interponer una medida cautelar, por ejemplo, poder asegurar, ¿no? Asegurar en el proceso algo. Por ejemplo, hay varias, ¿no? Pero una de ellas sería que, por ejemplo, pido se le embargue sus cuentas en el banco. ¿Cuál es la idea? De que, obviamente, para asegurarme que me pague, estoy pidiendo que el juez ordene, por ejemplo, que sus cuentas sean congeladas. ¿Ya ves? Entonces, eso es una medida cautelar. En caso de que quiera sacar la plata para guardarlo en otro lugar o en fin, ¿no? Para no pagarme, entonces ya, pues una manera de asegurar que me pague con una medida cautelar. Te pongo un ejemplo, ¿no? Otro dice acá, mira, la interdependencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. O sea, acá, ¿qué significa? El juez es independiente de las decisiones que tome. ¿Entendido? El juez es independiente de las decisiones que tome. No puede, no se le puede obligar a que dé una sentencia o lo aumente o lo disminuya, ¿no? Ya, entonces acá, escúcheme. Entonces, independencia. ¿A qué se refiere con eso de la independencia? Los jueces son independientes de sus decisiones, ¿me entiendes? O sea, no puede venir alguien, oiga, póngalo a favor o vote en contra o la sentencia que sea, ¿no? En teoría son independientes. Otro, observancia del debido proceso. Observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Esa es la idea. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada, por ley ni sometida a procedimiento distinto a la previamente establecida, dice ahí. Ni juzgada por órganos jurisdiccionales como sección ni comisión. Profe, en castellano, la idea es la siguiente: si a una persona se le dice un proceso, que se cumpla con lo que manda el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil. O sea, la idea es que se cumpla con el debido proceso. Por ejemplo, tiene derecho a la defensa. Hoy día escuché, ayer escuché que había habido protestas en el centro de Lima y habían capturado a algunas personas, ¿no? Y decían, pues, de que ahí estaba la Procuraduría con varios abogados y señalando que esos abogados iban a ser los que representan a la persona que debe ser detenida. Bueno, en realidad eso puede darse, ¿no? Porque en realidad la idea es la siguiente. Si no puedes pagar un abogado, el Estado te proporciona uno para que tú, en la diligencia que tengas, pues vayas con un abogado, aunque no sea tu elección, pero que obviamente, supuestamente te va a defender. ¿Ese quién es? Ese es el abogado de oficio. Pero, por ejemplo, si a una persona que debe tener derecho de defensa
de frente lo juzgan, lo sentencian, eso está mal. No se está cumpliendo con el debido proceso. Otro, la publicidad en los procesos. Los procesos, especialmente cuando son públicos y son de, ¿qué te digo?, de corrupción de funcionarios, ¿no? Ahí sí, los teléfonos, ¿qué te digo?, los medios de prensa podrían entrar y transmitirlo. Tú has visto, pues, proceso de Keiko, proceso de Fujimori, ¿no? Por televisión. ¿Y por qué? Porque son públicos. Ya. Entonces, aquí la publicidad, ya. Seguimos, chicos. La motivación escrita. Si a una persona la detienen, la detención tiene que estar señalando los motivos. La motivación escrita de las resoluciones judiciales, por ejemplo. Todas las resoluciones que se dicten tienen que estar señalando ahí los motivos, o sea, por qué se da. Y ahí dice bien claro, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias. ¿Ya? O, por ejemplo, otro dato que es muy importante, la pluralidad de instancias. Tu caso, ¿dónde se ve tu caso? Tu caso se ve a nivel de ¿qué? Tu caso se ve a nivel de, vamos a poner, corte o juzgado especializado. Pero te salió la sentencia en contra tuya. Entonces tú puedes pedir que lo revise la instancia superior. Te vas a la Corte Superior. Generalmente todo termina en, ¿cómo se llama? Termina en Corte Superior. Algunos suben a Corte Suprema, pero es caro, pues, en realidad. Por eso que no todas las personas tienen acceso a eso. Es un poco caro ahí. Pero se puede. Ahora, pluralidad de instancia, como te digo, si te fue mal a nivel de juez, vamos a poner, si te fue mal a nivel de juez de paz letrado, puedes pedir que lo revise el juez especializado. Si no, la Corte Superior. Si no, y ahí queda. Generalmente ahí queda. Pluralidad de instancias. Indemnización. Indemnización. ¿Qué hice de la indemnización? Te pueden indemnizar, ¿eh? Pero, oh, este está loco. Mira. En la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias. O sea, profe, si me detienen a mí de manera arbitraria, tengo derecho a una indemnización. Así manda la Constitución. Pero es una cuestión bien difícil, pues, porque ya imagínate, preso 3 años. ¿Y después qué? Discúlpeme, ¿nos equivocamos? No, está loco. ¿Cierto? El principio, acá hay uno que es interesante. Ya. Entonces acá tenemos indemnización. Entonces te van a indemnizar por los daños que hayan ocasionado, pero como te digo, ¿quién te quita los 3, 4, 5 meses preso? Está loco. El principio de no dejar de administrar justicia por vacío, deficiencia de la ley. Una vez vino una pregunta en la CEPRE, con respecto a este tema. Te cuento. Dice que el principio de no dejar de administrar justicia por vacío, deficiencia de la ley. Ya, dice que un congresista, ese fue un caso real. Un ratito, voy a guardar esto. Ya, eso fue un caso real, en realidad fue un caso real. Que un congresista mató a un perro. ¿Ya? Eso fue en el Congreso de Ollanta, creo que fue eso. ¿Ya? Un congresista mató a un perro. ¿Ya? Dice que el perro se mete a su casa en provincia se mete a su casa, mató una gallina, creo, no recuerdo. La cosa es que el congresista de cólera agarra su revólver
y le apunta al perro y ¡pum! Lo mata. La pregunta es, en ese momento no existía la ley que protege al animal. Porque tú no, ahorita, por ejemplo, si tú matas a un perro, lo máximo que te pueden dar son 5 años de cárcel. ¿Ya? O sea, no hay motivo. Ya, 5 años. 5 años de cárcel. Está muy bien. Pero la pregunta decía, pues contaba de que el congresista había matado a un perro y todo. La pregunta era, si en ese momento no existía la ley de protección al animal, ¿qué tenía que hacer el Poder Judicial? La respuesta era justamente eso, ¿no? El principio de no dejar de administrar justicia por vacío de eficiencia de la ley. ¿Entiendes? Ujú. A ver, ya, acá entonces no hay problema, ¿no? El principio no deja, sino que yo lo veo eso contradictorio, porque si tú lees, mira, escucha lo que voy a leer, artículo 12, inciso 24, apartado D. Mira, escucha, espérate, ¿dónde está? Tararán, 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 tararán. Ya, acá dice lo siguiente, mira, dice lo siguiente, nadie será procesado ni condenado. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Correcto, de manera expresa o inequívoca, como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. ¿Ya? Ya, entonces, acabo de leer una parte. Traducción dice, no, pero acá dice, nadie será procesado ni condenado por un acto de omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. O sea, a mí no me pueden sentenciar por algo que no es delito, pues. ¿Entiendes? Artículo 12, inciso 24, apartado D. Dice bien claro que nadie puede ser sentenciado por un delito que al tiempo de cometerse no esté calificado como tal. Pero ¿qué dice este artículo 139, inciso 8? En el artículo 139, inciso 8 dice, el principio de no dejar de administrar justicia por vacío de eficiencia de la ley. Está loco, pues. En el caso de la pregunta, ¿qué dice la acusación política con respecto al congresista Mataperro? Decía pues de que obviamente el juez no podía dejar de administrar justicia por vacío de eficiencia de la ley. Esa fue la pregunta. Ya, seguimos. Rápido para terminar, por acá. Ya. Dice, el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley. Un principio general del derecho es la analogía. ¿Qué es eso? Cuando hay cosas que acá no están claras, siempre copiamos o siempre estamos mirando qué ocurre en los demás países con un hecho similar. Y por analogía lo podemos copiar. Pero siempre y cuando, ¿qué? Dice, el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley y de las normas que restrinjan derechos. ¿Entiendes? O sea, se puede dar eso de la inaplicabilidad, claro, pero siempre que no restrinja derechos. Por ejemplo, profesor, acá se ha cometido un delito que no es claro en el Perú. Entonces, vamos a utilizar la analogía del derecho. En Tailandia se ha cometido un delito igual. Profe, pero allá se aplica horca. Entonces, ¿acá se puede aplicar? No. No se puede aplicar cuando esta restringe derechos. El principio no es ser penado en ausencia. O sea, una persona tiene que estar ahí.
O sea, para que lea, para que escuche su sentencia, tiene que estar ahí, pues. Profesor, y si el que cometió el delito eran dos, pero uno se escapó y el otro fue capturado. ¿Y qué? ¿Le van a iniciar proceso? Claro, al que está capturado. El otro queda en stand-by, pues, hasta algún día que aparezca. Listo. La aplicación de la ley más favorable al procesado. Ahí está. Ese es uno de los motivos también por el que en el Perú a veces decimos todo, la ley está para los delincuentes. Ya, sí es cierto hasta cierto punto. Mira, dice, el principio de la ley más favorable al procesado. O sea, al momento de administrar justicia, de todas las normas se busca la más favorable al delincuente. ¿Entiendes? Debería ser más sancionadora, pero así estamos en el Perú. Muy bien. Otro, el principio de no ser condenado en ausencia. La prohibición de revivir procesos fenecidos. Está prohibido, chicos, revivir un proceso fenecido. No entiendo. Por ejemplo, muchos apristas dicen, a Alan García nunca se le descubrió nada. Perdón, como que nunca se le descubrió nada. Lo que pasa es que en el caso de Alan García prescribió. Por ejemplo, si tú cometes un delito, escúchame, tú cometes un delito cuya pena máxima es 8 años, ya. Si tú en 8 años te escapas de tu país, no sé, la cosa es que te refugias por ahí, nadie te captura, estás con suerte. Si la pena por el delito que has cometido es 8 años y pasan los años y, a ver, un ratito, por ejemplo, y no te capturaron, ¿no? Vamos a poner que sea 8 años y en 8 años no te capturaron. Ya cuando te capturen, tú puedes decir un ratito, ya prescribió la acción. Ahí quedó. ¿Entiendes? A Alan García lo denunciaban en su gobierno, ¿por qué? Por corrupción. Pero él decía, pues, ¿no? Bueno, pero perdón, él agarró, se asiló y se fue del país. Entonces pasaron los años y al final ya pues tuvo que regresar, pues. Y ya cuando regresó, y ahí la gente, y obviamente la gente decía, pero ahí está, pues, el que ha cometido delito, ya no, ya prescribió, ya no se puede hacer nada. ¿Entiendes? Cuando dicen que a Alan García no se le descubrió nada, obvio, pues, pero porque prescribió la acción, o sea, no se le iba a investigar, pues. Ahí quedó nomás. Así que no es que sea una blanca paloma, ni nada. No, sino que no se puede investigar por la figura que significa la prescripción. Listo, entonces, pero está prohibido revivir procesos fenecidos con resolución ejecutorial. O sea, ya resolución dada, ¿no? Por ejemplo, acá la amnistía, el indulto, ya, todo eso ya que se han dado no se pueden regresar. Después dice bien claro, el principio de no ser privado del derecho de defensa. ¿Qué significa eso? Tiene derecho a tener, ¿qué? Un abogado. ¿Entendido? Tiene derecho a tener un abogado. Y si no tienes uno, el Estado te proporciona un abogado. Otro principio dice, el principio que tiene toda persona que debe ser informada inmediatamente y por escrito de las causas y razones de su detención. Algo que deberíamos tener siempre, ¿no? Si te detienen, tienen que presentarte la orden de detención. Y no solamente eso, tiene que estar motivada, señalando los motivos por el cual te detienen, tanto los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. El otro es la gratuidad. Y a veces, si tú no tienes dinero, entonces el Estado te proporciona un abogado.
ese pata no va a hacer nada por ti. ¿Eh? Bien bravos son. Yo me acuerdo, ya, un ratito, ahorita me puso mi caramelo. No es de caramelo, ¿cómo se llama? Un toffee. No, que es energía, bro. Dulcecito. Un ratito, un ratito. Ya, ya me lo pasé hoy, qué cólera. Bueno, ya. Escúchame, el principio de la gratuidad de la administración de justicia. Si tú no tienes plata, el Estado te proporciona un abogado. Y ese abogado se llama abogado de oficio. ¿Por qué te digo que no te va a hacer nada, no te va a ayudar? Algunos sí, pero la mayoría son gente pues, que si no le das dinero no hacen nada. Entonces, profesor, pero el Estado me está proporcionando uno, obvio. ¿Y quién le va a pagar eso? El Estado, pero el Estado paga. Pero como te digo, que hagan algo por ti, te digo, conozco. Difícil, difícil, chicos. Participación popular en el nombramiento y revocatoria de magistrados. Lo dice muy general, cuando en realidad parece que fueran varios. Y los únicos jueces que han sido elegidos o que son elegidos y pueden ser revocados por el pueblo son jueces de paz. Nada más. La obligación de poder ejecutivo, ¿de qué? De colaborar, dice, la obligación del poder ejecutivo de prestar su colaboración en los procesos que les sea requerida. Eso sí. Y acá, prohibición de la función jurisdiccional. Nadie puede ejercer una función jurisdiccional si no tiene el permiso de la institución. ¿Quién la autoriza a una persona a ser juez? La Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, nadie puede asumir facultades que no tiene. Dice acá bien claro. La prohibición de ejercer función jurisdiccional por quien ha sido nombrado en forma prevista por la Constitución y la ley. Los órganos jurisdiccionales no pueden darle posesión del cargo bajo responsabilidad. La prohibición de ejercer función judicial por quien ha sido nombrado en forma prevista por la Constitución política. Castellano, profe, el único que puede administrar justicia es el juez, que ha sido puesto, que ha sido, que te digo, nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Está prohibido que personas que no hayan pasado por el proceso, pues hagan de jueces, obviamente. Y mira esto de acá. Algunos están mirando a sus vecinos ahí. Uy, mi vecino, dice, ahí está tu vecino, ahí está tu vecino. Y a veces Isabel, ya ve, marco diferencia entre juez y fiscal. El juez se encarga de administrar justicia. Es el juez, pues, el que administra justicia. El fiscal, como el doctor Pérez, es el que investiga el delito y al final acusa. ¿Ya? El juez es el que administra justicia. El juez es el que sentencia. El fiscal no sentencia. El fiscal lo que hace es investigar el delito. Investigar el delito. Por ejemplo, como esa señora, hace como 3 meses, un año, un mes, creo un año. Una señora de San Juan de Lurigancho. Se levanta temprano, saca su escobita, se pone a barrer su jardín y encuentra a una persona en su jardín muerta. Ya, ahora, ¿quién es el primero que llega? Profe, el que debe llegar es la policía, claro, pues, y ya con el fiscal, y ya con el fiscal. ¿Y para qué? Para ordenar. O sea, ¿para qué? Un ratito. Ay, ya, repito. Entonces aquí, el juez se encarga de administrar justicia y el fiscal se encarga de investigar. Como te dije, lo que pasó en San Juan de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho ocurrió eso, ¿no? El juez, al final, es el que administra sentencias, da sentencias y el otro se encarga de investigar.
Ya una vez que tiene todos los elementos, acusa. Es como, por ejemplo, el fiscal Pérez ya acusó, y acusa ¿a quién? A Keiko. En varios procesos tiene. Un ratito, por favor. No, que mi hija me está preguntando qué estoy haciendo. Ya. Entonces, es que mencionó, hace referencia a prevaricato. Lo que mencionó hace referencia a prevaricato. ¿Por qué? ¿A qué parte? ¿Qué parte? ¿Qué parte? Bueno, la diapositiva anterior. A ver. Llévatela, Dios mío. ¿Este de acá? Bueno, prevaricato, pero prevaricato está dado porque el juez incumple la norma. Y aquí, a lo mejor no es ni juez, ¿entiendes? Es un delito, falsedad genérica. ¿Entiendes? Porque acá el prevaricato es la desobediencia, ¿no? La desobediencia, pero acá ya es un delito ya más bien ya de haber asumido facultades que nadie te ha dado. No veo prevaricato, no lo veo por ahí. Bueno, entonces, el principio de toda persona. Algunos, como te digo, ahora están mirando, uy, mi vecino, pues dicen por ahí. Algunos dirán, mi enamorado, ahí está tu enamorado. Y ya está. Levántale la mano. Hola, hola. Y todavía te ponen los dos dedos así, ¿no? Paz, vive, pues. La paz, la paz. Mi ex dice, tu ex, dice, ¿eh? Coqueto. Coqueto. Pobrecitos, son gente que pucha, que bravo estar en el penal. Es bien difícil. Uno puede visitar, pero quedarse acá. Listo. Entonces, eso es. Muy bien. Seguimos, seguimos. El principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de la resolución de sentencias judiciales con las limitaciones de ley. O sea, toda persona recibe su sentencia y si no está de acuerdo puede pedir pues la revisión del caso, pues tiene su abogado puede pedir, listo, puede pedir inclusive, ¿qué te digo? El abogado puede pedir inclusive, ¿cómo se llama esto? Una apelación de la sentencia y que suba. ¿Listo? ¿Ah? El derecho de los reclusos y sentenciados a ocupar establecimientos adecuados. Mira, eso es lo que dice. Qué bacán, ¿no? Hace años se inauguró el penal Ancón 1 y Ancón 2. No sé cómo está ese penal, pero cuando se inauguró estaba bien bonito, bien elegante el penal, ¿no? Cuando se inauguró. Con televisor, con sala de estar, todo bien bonito. ¿En qué estará ese penal? No sé, no sé, pero cuando se inauguró estaba bien bonito el penal 1, Ancón 1 y Ancón 2. Pero fíjate, yo te digo, el Lurigancho fue creado para 1.500 internos. Ahorita hay 10.000 más o menos. ¿Entiendes? O sea, tú te imaginas un lugar con 10.000 personas. Esa gente vive en el piso, ahí tirados, ahí duermen. Es bien difícil, chicos. Bueno, pasemos no hablemos más del tema, por ejemplo. A veces
El que no cae resbala, es la verdad. Seguimos. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto que reeducación, rehabilitación, reincorporación del penado a la sociedad. Muy bien, así es. ¿Está bien? Vamos a reincorporar al penado a la sociedad. Listo. O sea, profesor, ¿para qué existe todo esto? ¿Para qué se le encierra a la persona? ¿Cuál es el objetivo de meterlo preso? ¿Venganza? No. La idea es resocializar. ¿Entiendes? Entonces, esa es la teoría, por favor. ¿Ah? La idea, ¿cuál es? Resocializar. O sea, tú lo van a meter preso para que aprenda, para que, mejor dicho, se resocialice, se rehabilite y salga de nuevo como un ciudadano. Y como tú dices, sale más bravo. Sale más bravo. La necesidad, pues, te obliga. Si eres tranquilito, ahí te vivas. ¿Eh? Si no, también te comen vivo. También por eso que antes que eso ocurra, caballero, man, tienes que hacerte defenderte, ¿no? No, es una situación de entranca por allá. Pobrecitos. Ahora, ¿cómo está organizado el Poder Judicial? El Poder Judicial está organizado de la siguiente forma. Primero por acá, la Corte Suprema, máxima instancia. Ahí están todos los vocales supremos, 18 vocales supremos, aquí en Lima, y es los que podrían tener la última decisión a nivel ya pues, mejor dicho, el Poder Judicial, ¿no? La última decisión. A nivel nacional ya no se puede hacer nada. Ya, si quieres ir a apelar, a ir a instancias internacionales, bueno, cuando son delitos de lesa humanidad, podrías ir a instancias internacionales. O son derechos humanos, ¿no? Te vas a instancias internacionales, porque si vas por delito común, no. Después dice acá, Cortes Superiores, esos se encuentran, por ejemplo, la Corte Suprema a nivel nacional, las Cortes Superiores a nivel de los distritos judiciales. ¿Y qué es un distrito judicial? Un espacio geográfico. Por ejemplo, Lima es grande, por eso que en Lima hay varios distritos judiciales. En Lima hay varias cortes superiores. Hay Corte Superior de Lima, hay Corte Superior del Cono Norte, hay Corte Superior de Cono Sur, hay Corte Superior del Cono Este, y así, ¿no? Hay varios cortes superiores. Ya, entonces, ¿pero por qué? Porque Lima es grande. Pero por ejemplo, si viajas a provincia, te vas a Huacho, Corte Superior de Huacho. Listo, espacio. Muy bien. Y más abajito tenemos los juzgados especializados. Estos trabajan a nivel de las provincias. Pues cada uno dice, son los jueces provinciales, ¿no? Muy bien. Ahí son los jueces provinciales. Y de ahí tenemos, ¿qué más? Los jueces de paz letrados. ¿Cuándo hablamos de un juez de paz letrado? Esos son los que hay en los distritos, por tu barrio y jueces de paz letrados. ¿Me entiendes? Por tu barrio. Y en los centros poblados, ahí en asentamientos no. Generalmente es ahí en provincia, pues, donde a veces la gente está lejana a Lima, ¿no? Donde a veces ni llega, pues, un abogado, con la justa llega un policía. Ahí, en esos lugares, se cometen injusticias. Entonces, ahí, en esos lugares, ahí donde hay un juez de paz. Y el juez de paz, es un ciudadano, o sea, un comunero, un ciudadano del lugar, que el pueblo lo elige para que sea juez, ¿ya? O sea, él no es abogado, él no es juez de carrera, no. Él es puesto en ese cargo por el pueblo y también está sujeto a revocatoria. Si el pueblo no lo quiere, lo puede retirar. ¿Ocurre eso? Sí, ocurre. Y lo último, la pena de muerte, que también está dentro de lo que es el artículo 140 de la Constitución Política. En el Perú, me acuerdo que una pregunta decía si en el Perú había o no había pena de muerte. La respuesta es que sí hay. En el Perú sí hay pena de muerte, constitucionalmente.
Sí hay. Ahora, la pregunta es, profesor, pero no han matado a nadie. Ah, eso es cierto. ¿Hay pena de muerte en el Perú? Sí. ¿Y a cuántos han matado? A nadie. ¿Y por qué? No, no se puede. Y no se puede porque ya lo hemos visto. Lo hemos visto, ¿por qué? Porque, ojo, nosotros hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica. Y obviamente, bajo ese pacto, entonces, no se puede violar la Constitución. No hay pena de muerte. O sea, mejor dicho, está en la Constitución Política, pero no se cumple. ¿Y en qué casos hay pena de muerte según la Constitución Política? Por traición a la patria en caso de guerra. ¿Ya? Porque algunos ya decían, uy, si lo declaran ¿cómo se llama? A Castillo, traición a la patria, uy, lo van a matar. No. Ahí la Constitución Política dice traición a la patria en caso de guerra. ¿Ya? Y de ahí tenemos, ¿qué más? Ya, no hay más. ¿En qué casos hay pena de muerte, traición a la patria en caso de guerra y por delito de terrorismo? Terrorismo. Muy bien. Algunos estarán pensando, profesor, ¿qué quieres? ¿Y por qué no lo mataron a Abimael Guzmán? No, no se puede. Por varios motivos. Uno, por el Pacto de San José, que es el más importante. Y dos, ¿por qué? Porque ahí se tiene que cumplir una figura que se llama la irretroactividad de la norma. La norma es para cuando se da hacia adelante. De dar la norma hacia adelante, no hacia atrás. ¿Entiendes? Esta cuestión política, ¿cuándo entra en vigencia? En el 93. En cambio, ¿cuándo cometió o cuándo se cayó ¿cómo se llama? El señor Aymar Guzmán, ¿en qué año cae? Cae en el 92. Y esta cuestión política en el 93. Entonces no le corresponde. ¿Entiendes? No le corresponde. Por eso entonces, si no se cumple en la realidad, ¿por qué sigue la cuestión política? Cuando se creó, o sea, la pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra, eso sí, si hubiese guerra y hay traición a la patria, bueno, se podría ejecutar a alguien, ¿no? Pero la otra cosa no, se hizo más que nada por una cuestión es que era la coyuntura, vivíamos un momento de terrorismo, bomba acá, bomba allá, pum, paso, ¿no? Se apagaban las luces, se volaban las torres. Ustedes no han vivido eso, felizmente. Era una época bien difícil, ¿sí? Entonces, ¿cómo los asustamos? Pensarían los congresistas, ¿no? Vamos a ponerle pena de muerte. El terrorista se ríe el terrorista. En esa época era diferente. Claro. Hoy día ya no vemos eso, felizmente. Ya no vemos eso. Felizmente. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Ahora, ahora. Por eso entonces, ya. Sí, pues, más que nada era una cuestión de atemorizar a la gente. Pongámosle pena, ¿qué habrán pensado, no? O sea, pongamos pena de muerte, la gente se va a asustar. El ruco se ríe, vas a hacer asustar. Ya, te doy las claves ya, y lo revisa, y ya te veo después. Nos vamos a descansar. Cansado. Ni creas que me voy a dormir, ¿eh? No, hoy día sí tengo que terminar mis trabajos, tengo trabajo de atrasado. Pero no puedo dormir, quiero dormir, pues. Tengo que avanzar mi chamba. Después que termine el examen de admisión, y ahí sí descansaré, como dice, a pierna suelta. Vamos, te doy las claves. 1, duende. 2, cita. 3, beso. 4, dado. 5, duende. 6, dado. 7, beso. 8, avión. 9, dado. 30, dedo. 31, beso. 32, casa.
32, 12, perdón, 11, por si acaso, 11 beso, 12 casa, 13 beso, 14 beso, 15 avión, 16 duende, 17 dado, 18 enano, 19 besito y 20 avión. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Se libraron de mí el miércoles. Ah, sí, ya no, ya. Listo. Profesor, ¿qué significa derecho consuetudinario? Es el derecho de las costumbres. Es el derecho de las costumbres, que es muy importante, por ejemplo, en provincia, ¿no? En provincia, o sea, el juez que administra justicia en provincia, tiene que ser un juez que conozca la costumbre del lugar. Porque, ojo, la gente que no vive ahí no conoce la costumbre y puede creer que se ha cometido un abuso, una arbitrariedad, cuando en realidad es costumbre de ellos. ¿Cierto? Así es. Por eso. Muy bien. Gracias porque se están pasando las respuestas. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna cosita más? Bien. Revisen su práctica y lo vemos la próxima clase. ¿Ya? Gracias por todo. Un abrazo y de nuevo disculpen por el día domingo. Gracias, profe. Nos vemos, Chao, cuídese. señorita. Cuídese, cuídese. Gracias también. Cuídese, profe, Chao, gracias. chicos. Un abrazo. Adiós. Adiós.